Estamos en una temporada especial, ¿ya? Y no se trata de tiempos designados por nosotros, sino se trata de tiempos designados por el Eterno. Yeshua cuando comenta y nos dice, donde dos o tres congregados en mi nombre, yo voy a estar en el medio. Cuando la palabra nos enseña eso, congregarse en el nombre de Dios tiene una connotación más especial cuando tú te congregas en el tiempo que Dios ha determinado. ¿Ven? Ahora, algunos se preguntarán entonces, ningún otro día de la semana hay que congregarse porque no es sábado. No, queridos hermanos. Te puedes congregar todos los días si quieres, si estás dispuesto. Pero hay un día que no puede faltar a la invitación del Eterno y al día que Dios apartó entre todos los días y lo puso más elevado. Él dice, santo y bendito. Amén. Así que estamos en un momento en que Dios una vez más nos confronta con la verdad. Y tenga usted por seguro un concepto que debemos siempre asimilar. Quien te ama te dice la verdad. Así que todos los mentirosillos por ahí que dicen que mintieron por amor, eso es mentira. El que mintió no lo hizo por amor. Lo puede haber hecho por falta de amor. Pero ese es un concepto humano. Dios te ama tanto que te dice, esto es bueno y esto es malo. Dios amó tanto a su pueblo que constantemente, a través de la historia, de los siglos e incluso de los milenios, levantó profetas y le envió profetas, ¿sabe para qué? Para que se arrepintieran. ¿Sabe cuál fue la reacción del pueblo hasta hoy? Porque siempre nos admiramos de Israel, o Israel que era desobediente. Y ustedes. Y nosotros, Israel, ¿cómo se resistió tanto, los hermanos? Eso es un poco arrogante de nuestra parte pensar eso. El pueblo de Israel sí que ha guardado la palabra y hasta el día de hoy la tenemos presente en nuestra Biblia, sea para los que están fuera una King James o la versión del Rey Jaime, o para el habla hispana conocida y popular es Reina Valera 1960. Amén. Obviamente en el contexto hebreo, la Biblia hebrea es de donde se toman nuestras Biblias traducidas y algunas transliteradas también. Amén. Pero el pueblo ha sabido guardar la palabra. Amén. Ha sabido guardarla y bendito sea Yahweh que Dios ha guardado su palabra y nos puede llegar hoy aquí. Amén. Y Dios nos confronta con la verdad y Dios siempre nos muestra la verdad en la oración de despedida de Yeshua con sus discípulos, que ellos fueran santificados, apartados para Dios con la verdad. Amén. Y les voy a recordar a todos, no sé por qué me viene este pensamiento, que pongan su celular en silencio, porque siempre suena un celular. Amén. Pongan su celular en silencio porque, no sé, alguien lo está llamando del cielo. La otra vez que recordé, hay que siempre repetirlo. Amén. Así que si su celular es fácil, algunos tienen una campanita con una que le avisa que está bloqueado y no suena. Amén. Bien, como ya los que leen el título y los que no leen el título, vamos a hablar del nacimiento del Mesías. ¿Y por qué vamos a hablar en este tiempo del nacimiento del Mesías? Por algo bien sencillo, porque según lo que relatan las Escrituras, no tan abiertamente como a algunos les gustaría que dijera, Jesús nació en tal día. Y yo me hago la pregunta que le hicieron a Yeshua mismo, a Jesús, ¿por qué decía todas las cosas en parábolas? ¿Por qué no nos dices abiertamente, no nos explica con pera y manzana que tú eres el Mesías? Y Yeshua iba a seguir hablando en parábolas. Porque dice que para los que tienen fe, ellos van a entender. Los que no tienen fe, no van a entender nada. Amén. Y Dios entonces en este tiempo, como lo prometido es deuda, el primer día de Sukkot te dije que íbamos a hablar del nacimiento del Mesías.
Y fíjense que tenemos un paralelo, pero no un paralelo equivalente, sino que algo que se ha paganizado, que es precisamente con la adoración y la veneración al sol, que les voy a decir ya de antemano que Yahweh dice que le da asco. Toda práctica, toda forma, escúchelo bien, forma de adoración al sol, que usted venga y la presente delante de Dios diciendo: Dios, yo ahora te voy a adorar como adoraba a otro Dios, pero ahora te adoro a ti. Queridos hermanos, Dios le da asco. Y siempre lo llevo a este momento. Piensen en algo que le da mucho asco. No se acercaría, ¿cierto? Y si es un alimento, menos se lo comería. Bueno, Yahweh, así de lejos está con todo paganismo y veneración al sol, la luna y los astros. Amén. Voy a avanzar rápido y mi esposa dice que le estaba mandando señales así. No, no le mandaba señales, estaba poniendo mi cronómetro para que no me pase la hora yo. Sí, estaba viendo el reloj para poner, ahí empecé a correr con el cronómetro, ¿ya? Porque tengo varias diapositivas que pasarle y explicarle algunas cosas. Espero que abra su corazón, porque es lo que dice Dios, no es lo que pienso yo ni la religión. Ahora lo que piensen las otras religiones y lo que piense cada religión, en realidad es despreciable para Dios en cuanto a lo que Él dijo. ¿Cuántos me entienden en esto? No se trata de hablar o de denostar a alguien, se trata que el que te ama te dice la verdad, y Dios nos dice la verdad a través de su palabra. Amén. Como nos dice el profeta, la suma de tus mandamientos son la verdad. Así que lo voy a pedir que todos se ubiquen y ya no se pasen más por delante del proyecto. Por favor, ¿saben si pueden correr esa silla? Los que salen de ahí que puedan pasar por el lado, ¿ya? Para no distraer y que alguien aparezca así por el proyecto. Ya, por favor. Ya si le gustó la actuación, por favor. Gracias. Gracias, hermanos. Ya, vamos a comenzar desde ya. Como les dije, no está con peras y manzanas, lamentablemente, cuando nace el Mesías, no está así. Por eso siempre se redunda en la pregunta: ¿y a dónde sale cuando nació Jesús? En la Biblia. Lo que pasa es que para saber eso tiene que conocer lo que está escrito al principio de la Biblia. Eso que muchos, no creo que lo hagan con mala intención, pero sí que lo han desechado. La escritura que tenemos hoy en día es tan válida desde el primer libro de la escritura, Bereshit, Génesis, hasta Revelaciones, aproximadamente el año 600 de la era común, o después de Cristo, por dicho. Amén. Así que les comparto un texto en el cual dice: para saber el nacimiento de la fecha, o cómo saber la fecha de nacimiento de Yeshua, ya, me invito, aunque va a quedar grabado, y tome apunte, porque no todas las cosas se perciben a través de las cámaras, igual hay cosas que voy a mencionar solamente hablada, solamente una referencia a la diablo, ¿ya? Eh, Todavía no me puedo aprender toda la escritura de memoria, sería ideal, queridos hermanos. Pero sabe, esto es una guía y sirve mucho para que ustedes puedan recepcionar y para que el expositor no empiece a redundar siempre en lo mismo, como algunos que se dan vuelta con un versículo y al final no dicen nada. Dios no es libre. Dios quiere entregar su palabra para que sea vida en ti, para que te haga libre. ¿Ya? Entonces, alguien que recopiló muy bien ciertos datos del nacimiento de Yeshua fue Lucas. Lucas, compañero también de Saulo de Tarso, en hebreo Saulo Hatarsi, que sus cartas a los gentiles las firmó como Pablo. ¿Ya? Aquí no hay ningún concepto que al menos diga la escritura que Dios le cambió el nombre. No, tú te llamas Saulo, ahora te vas a llamar Pablo. No, no lo dice la escritura, querido hermano. Está escribiendo a muchos gentiles y él por eso firma con su nombre griego, Pablo. Ya, porque él tiene doble nacionalidad también. ¿Y por qué hablamos de Pablo? Por Lucas, precisamente porque Lucas es muy culto y investigó mucho en cuanto a esto. Y aquí nos da datos muy importantes. ¿Cómo saber la fecha del nacimiento de Yeshua? Como les dije, no sale explícitamente. No sale.
No, vaya al versículo tanto y ahí te dice, él nació un 25 de diciembre. Y no. De por sí lo voy a contar de dónde. Está escrito que nació un 25 de diciembre y no fue en la Biblia. No fue en la Biblia. No fue en la Biblia. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, hija de Aarón, llamada Elisheba, o Elizabeth, como se traduce de Reina Valera. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos sus mandamientos y estatutos del Señor, y no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Oh, esta historia la escuchaba. Dos hombres, un hombre justo, una mujer justa, estaban juntos. Fíjense y pongan atención. Tanto Zacarías es levita. Pongan atención. Y su mujer, de las hijas de Aarón, también es levita. Ya, qué interesante. Recuerde que solamente en el templo de Jerusalén pueden servir los levitas y en el sacerdocio los descendientes de quién? De Aarón. Eso lo dice la Escritura. Amén. Eran justos. ¿Qué es un justo de las Escrituras? El que guardan el mandamiento. Y no vamos a venir con más rodeo, porque el justo, según el pensamiento gentil o de las naciones, es irrelevante en el contexto bíblico, porque Dios llama justo al que guarda la palabra y guarda el mandamiento, para que lo entendamos. Porque la palabra de repente suena como genérico, como que te tapa muchas cosas y diciendo, pero el mandamiento no, y soy justo igual. Según la Escritura no. Según la Escritura no. Bien, entonces, bueno, de por sí ahí se lo dice ya para que no quede duda. Andando sin reprensión en qué? En todos los mandamientos y estatutos del Señor. ¿Por qué eran justos? Porque guardaban el mandamiento, eran sin reprensión. No tenían hijos. ¿Y por qué les digo que se repite esta historia? Porque vamos a ver constantemente muchas historias bíblicas que la mujer no puede tener hijos. Incluso algunas ya siendo viejas. Ahí Dios recién la bendijo con un hijo. Y de ahí viene Israel. ¿Ya? Un dato importante, se lo resalté para que ustedes lo vieran. Zacarías era de una de las órdenes sacerdotales de Abías. ¿Qué significa Abías? Si yo lo leo, a lo mejor tenía un amigo que se llamaba Abías. No, no tenía un amigo que se llamaba Abías. Había 24 órdenes sacerdotales que servían en el templo de Dios y tenían una agenda muy definida en la misma escritura. Por lo tanto, lo que está diciendo Lucas aquí, que nos está dando, no sé si lo hizo intencionalmente, yo pienso que sí. Cuando nos dice que Zacarías es de Abías, pues de inmediato piensas, Zacarías si es de la octava, porque Abías es de la octava turno, era como un trabajo que tienen los levitas. ¿Tú sabes cuándo sirve Zacarías en el templo? ¿Tú sabes precisamente cuándo se le apareció el ángel y le dijo que su mujer iba a concebir? Y después él sale y ¡pum! Queda embarazada. Le puse el defecto, ¡pum! ¿Ven? Y quedó embarazada. Entonces, esto no lo va a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Pero si Lucas lo usó y aquí nos dejó claro, ya, nos puso por algo. Bendito sea Yahweh. Amén. Bendito sea Yahweh que te da la inteligencia. Amén. Entonces, si vamos a Crónicas 24:10, dice que el turno de cuando servía Zacarías en el templo era el turno 8. Es decir, pero pastor, queremos ver cuándo nace Jesús, no cuando nace Juan el Bautista. Porque Zacarías y Elisheba, Zacarías y Elizabeth son los padres de Juan el Bautista. Yohanan el sumergidor. Por si Bautista no era su apellido, le decían Bautista porque el término griego, que quiere decir sumergir completamente, que viene de su raíz gramatical, baptizo, que quiere decir sumergir.
Obviamente, estos 24 grupos sacerdotales tienen fechas que ministran. ¿Y por qué vamos a ver? Porque como no dice la Escritura cuándo nace Yeshua, aquí el apóstol Lucas nos está diciendo claramente cuándo sí nace Juan el Bautista. ¿Y por qué es relevante? Por algo bien sencillo, y se lo voy a adelantar de inmediato para seguir avanzando. Juan el Bautista es 6 meses mayor que Yeshua. Por lo tanto, si sabemos cuándo nace Juan el Bautista, vamos a saber que 6 meses después nace Yeshua. ¿Cuánto lo están entendiendo? 6 meses mayor. En el mes que nace Juan el Bautista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nace Yeshua. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué era necesario saber cuándo Zacarías ministraba en el templo? Y el punto es ese, que él cuando sale de su ministración, su mujer queda embarazada. Y ahí no es tan complejo empezar a sacar cuentas, porque la mujer tiene un periodo de gestación definido. ¿Amén? Definido. Entonces, de los 24 grupos sacerdotales, de los escogidos para ministrar en el templo, Zacarías era el octavo, por lo tanto ministraba a fines del segundo mes o en inicio del tercer mes bíblico. Querido hermano, si usted está pensando el tercer mes en marzo, está equivocado, porque la escritura se rige por el calendario que le dio el Eterno. Amén. Que lamentablemente escuché muchas veces eso, que cuando hablan del tercer mes, no, el tercer mes es como por marzo, abril. Nada que ver, nada que ver. El tercer mes del calendario bíblico, el conteo de la orden sacerdotal comienza en el mes de Aviv. El segundo mes del calendario bíblico es Iyar. El tercer mes es Sivan, ¿ya? ¿Y son de interés estos meses? Sí, son de interés. ¿Por qué? Zacarías ministra, a ver, les voy a explicar. La orden ministrada por una semana. La primera orden ministraba la primera semana, la segunda, y así hasta la octava. Si contamos 8 semanas, ¿a qué punto llegamos? Al tercer mes. Sacaron cuenta, ¿cierto? Una semana bíblica son, perdón, un mes bíblico son 4 semanas. Ya no vamos a entrar más en detalles si eso es claro. Si tiene 28 días, no puede ser más largo. ¿Amén? Por eso el calendario bíblico, cada 2 años se agrega un 13º mes. Siempre tiene 12 meses. Pero cuando en Bolismal, el año bíblico, se agrega un 13º mes, es el segundo de Adar. Amén. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Porque si empieza el servicio sacerdotal en el mes de Nisan, tenemos que la orden 1, 2, 3, 4 ministró el primer mes. 1, 2, 3, 4, y aquí entre entre Sivan e Iyar, es cuando ministra, ¿quién? Zacarías. Díganlo conmigo, Zacarías. Zacarías. Y todo eso solamente porque Lucas escribió que era de la orden de Abías. Y esto se va poniendo cada vez mejor. Bueno, bueno. No, espera. Estoy pegado a otro. Aquí. Ahí está. ¿Ya? Ahí tenemos un calendario. Este calendario se hace sumamente práctico porque te está hablando de cuando hay cosecha, cuando hay siembra, cuando hay cosecha, cuando la estación lluviosa, ¿ya? Estación lluviosa, y cuando la estación de verano. Y todo esto, querido hermano, en el contexto de Israel. Ya no podemos extrapolarlo a nuestro clima que tenemos acá en Sudamérica, ni en América, ni en otro lugar, sino que Oriente Medio, donde Dios estableció todas las instrucciones. Aunque la palabra fue escrita para todos, no precisamente a nosotros. Le voy a escribir a los que están en Chile porque ellos tienen un clima diferente. No,
Lo voy a escribir a los brasileños porque ellos dan samba todo el año. No, es diferente. Dios le dio la palabra a su pueblo y de ahí se transmite a todas las naciones. Amén. Aconteció que cumpliendo los días de su ministerio, cuando salió de la pega, del trabajo, Zacarías, a fines de ya, ¿cierto? Del segundo mes del calendario bíblico, ahí terminó su orden. Y todo esto para saber cuándo nace Yeshua, sí, por hermano, no aparecía claramente, así que había que escudriñar las escrituras. Yeshua nos dice, escudriña las escrituras, las cuales ustedes saben que es vida eterna. Y eso estamos haciendo. Esto estamos haciendo. Después de aquellos días, ¿de qué días? De que terminó su ministerio. Zacarías pesca su maleta, va a la casa y su mujer se embaraza. O aquí no se va. Pero aquí hay un dato que debe considerar usted. Todo el sacerdocio ministra en la fiesta de Shavuot. Por lo tanto, el turno de Zacarías salió más largo. Cuando en la festividad de Shavuot, el 6 de Sivan. Entonces tuvo que turno largo. Tuvo que quedarse ahí. Y eso está confirmado, según el escrito de Flavio Josefo, toda la orden sacerdotal, todos los levitas ministraban en las fiestas de Yahweh. ¿Me está siguiendo, cierto? Y más las fiestas de peregrinación. ¿Cuáles son las 3 fiestas de peregrinación? Que quiere decir que tú tienes que ir a Jerusalén. Es Pesach, Shavuot y Sukkot. Maravilloso. Diga conmigo maravilloso. Maravilloso. Tenemos que decir la verdad. Quiero mostrar que cuando nace Yeshua, para que no andemos en la mentira ni andemos celebrando a otros dioses paganos. Amén. Después de aquellos días concibió su esposa Elizabeth y se encubrió por 5 meses. Ella se escondió y quedó embarazada. Ella era estéril. Nótese usted que una mujer que ni siquiera, de por sí la palabra estéril del griego es bien fuerte, porque habla como que le hubieran extirpado sus órganos, sus reproductores, como que no tuviera matriz. Me está siguiendo, es como decirle así literalmente, no tiene útero, no tenemos. Pero Yahweh es bueno y es fiel, y yo eran justos. Y parte de esa justicia tiene una promesa descrita en Deuteronomio 28:1. Bendito será el fruto de tu vientre si guardas el mandamiento. Y si no tengo hijos, no importa, Dios te lo puede dar. Es que ya estoy pasada de edad, no importa, Dios te lo puede dar. Dios te lo puede dar. Y Dios es fiel. Entonces seguimos. Así me ha hecho el Señor en los días en que me miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y aquí tiene la conexión. ¿Cómo lo pasó Lucas? Dijo, voy a enganchar de todo para que después del 2025 lo entiendan. Está juntando cuando quedan encinta, embarazada, Elizabeth, lo están congeniando a tal punto que te dice que 6 meses ya embarazada Elizabeth, baja Gabriel y le dice a María que iba a concebir a Yeshua el Mesías, a Jesús. No, pero el 6.º mes vendría siendo junio. No, junio. No es junio. De por sí, sigue adelante. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Obviamente la transliteración de Miriam. He aquí Elizabeth, tu pariente, ella también ha concebido, o sea, ya estaba embarazada, ya estaba preñada, hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella,
que era llamada la estéril, ¿cuánto tenía de embarazo? Elizabeth, cuando Gabriel le dice a María que va a quedar embarazada. 6 meses de embarazo. No se está refiriendo al mes numeral ni posición, se está refiriendo a el periodo de gestación, de embarazo. ¿Cuánto lo entendieron? Se pasó en casa, se pasó. Porque con Dios nada será imposible. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, hágase a mí, perdón, conforme a su palabra. Y el ángel se fue de ella. Wow. Entonces podemos ver cuando quedó embarazada Elizabeth, cuando quedó embarazada María, cuando da a luz Elizabeth y cuando manda a luz María. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero no estaba implícito. No. Pues ya la escritura, recuerda que es parte del mandamiento. Entonces, vamos. Tenemos el calendario hebreo, pongo en paralelo el calendario globalizado, son los meses de marzo. Aquí hay una cierta línea, no quiere decir que Nisan en marzo siempre, no, querido hermano, puede ser una parte de marzo, pero también una parte de abril, por eso está desfasado, son congruentes, ¿ya? Por una razón bien sencilla, el calendario globalizado es lineal, está programado linealmente, el calendario bíblico es cíclico. Siempre tiene un punto de retorno, siempre. Tiene un reset, un volver a comenzar. Pero por un asunto práctico lo ponemos ahí. Entonces, ¿cuándo? Y aquí le voy a preguntar, ¿cuándo quedó embarazada Elizabeth? Aquí, ¿cierto? ¿El primero del Sivan? No, porque ministrar la fiesta que quedan casi 12 semanas. Por lo tanto, empezamos a contar prácticamente de Tamuz, porque ella concibe. ¿Cuántos son los meses de embarazo? 9, ¿cierto? De por sí hay un rango, pero todo apunta a 40 semanas, ¿ya? A 40 semanas, y hay un rango entre 38 y hasta si no me equivoco, hasta la semana 42. 42, sí. Ahí ya la bobita tiene que salir, ¿ya? Notemos. 9 meses, entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El bebé tiene que nacer aquí. ¿Y qué mes nace Juan el Bautista? Precisamente en Isaac. Porque sabemos que en este mes se embaraza Elizabeth. Y contamos las semanas, y las 40 semanas dan aproximadamente entre la primera y segunda semana de Nisan. Recuerden que el calendario bíblico son 4 semanas clavadas, 4 semanas clavadas del ciclo lunar, ¿ya? Y todo esto se lo estoy diciendo porque estamos calculando. ¿Y por qué estamos apuntando a Yeshua para que se rompa ese mito falácico que nadie sabe cuándo nació? Es necesario con humildad leer la escritura y muchas veces poner atención a lo que Dios quiere decirnos y no llegar con un prejuicio a leer la palabra. No, no dice. No. Amén. Si Juan el Bautista nace en el mes de Nisan, contemos 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeshua nace indefectiblemente en el mes de Tishrei. Amén. El séptimo mes, como que calza que Yeshua nazca el séptimo mes. Y precisamente me voy a detener aquí porque me llega esta palabra aparte de Dios, no es que se me haya ocurrido. Cuando Dios forma al hombre, al primero. ¿Ah? El sexto día. ¿En qué mes? ¿En qué mes crea Dios al hombre? Viene, hermano, en el mes de Tishrei. Yeshua viene a ser el postrer Adán cuando nace en Tishrei.
Wow, qué conexión. ¿Qué conexión nos da la Escritura? Entonces, en él. Amén. Entonces, le damos gracias a Yahweh porque estamos viendo que Yeshua nace en el mes de Tishri, que pudo haber sido para el calendario secular entre octubre y septiembre. Nótese usted que septiembre viene de September, que quiere decir séptimo. Pero septiembre para nosotros es el 9. Es extraño ese cambio que se hizo, porque octubre viene de octágono, que también apunta a 8. Noviembre viene del griego novus, que quiere decir 9. Y diciembre viene de decágono, que quiere decir 10. Saque cuenta, mira ahí, no hay nada encubierto que no vaya a salir a la luz. Entonces vemos que Juan el Bautista, y por eso le hemos pasado a Lucas, la orden de Abías, y le dice cuando que después de su orden queda embarazada Elizabeth, 6 meses después aparece Gabriel y queda también embarazada María. Sabemos cuándo nace uno, sabemos cuándo nace otro. Y qué extraordinario, porque Juan el Bautista nace en las festividades de Pésar. Y recuerde lo que Yeshua mismo dice, que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, y Elías tiene que aparecer indefectiblemente antes de la aparición de Mesías Yeshua, y apareció 6 meses antes. Maravilloso. Amén. Seguimos avanzando. Vamos a ver la fecha del nacimiento de Yeshua. Es esto. Tiene una pariente Elisheba, que es una mujer vieja, y todos dicen que es estéril, pero ella ha concebido un hijo y está preñada de 6 meses, porque con Yahweh nada es imposible. Miriam dijo: yo soy sierva de Yahweh, que se haga conmigo como se ha dicho. Por tanto, Johanán, el que sumerge Juan el Bautista, es 6 meses mayor que Yeshua. Juan el Bautista nace en el mes de Abib, Yeshua 6 meses después en el mes de Tishri. Y extraordinario que ellos nacieron en todas las fiestas altas, tanto de otoño como de primavera. Secularmente se conoce que Yeshua es crucificado aproximadamente a los 33 años y medio. Les voy a dar un dato curioso. 33 años y medio. Por lo tanto, Yeshua estuvo 6 meses antes de ser crucificado de cumpleaños. ¿Qué mes es ese? Tish. Que precisamente Dios nos ministraba en esta temporada, que es cuando Él aparece con vestiduras blancas. Y aparece Moisés y Elías a su lado, porque Él cumplió la edad suficiente para presidir como sumo sacerdote. 6 meses antes de ser crucificado. Cuando dicen amén. No sé si me está siguiendo todo esto, estoy leyendo muy rápido, que me llama mucho el trapo más, por favor. Amén. Entonces, hay una fecha que no nació Yeshua. 25 de diciembre, él no nació. No nació. ¿Y a qué le celebramos? ¿Dónde se lo voy a explicar a qué celebramos el 25 de diciembre? Celebrábamos. Yo ya no lo celebro. Amén. Porque un día vamos a tener que parar delante de Dios y decir: ¿qué pasó con esas fiestecitas que hacían? Queridos hermanos, lamentablemente las fiestas de fin de año seculares se ligan mucho al alma de cada uno de nosotros. Porque sobre todo los niños que el regalito, que ahora ya nunca más me van a dar regalos, claro que lo pueden dar cualquier día. Hay festividad de Yahweh que se dan obsequios. Y no hay una, son varias. Así que ni siquiera hay que perderse en eso. El punto es que nosotros entendamos que lo que no salió de Dios salió de otro lado, que no es bueno. Amén. Otro dato particular, dice la Escritura que habían pastores cuidando el redil cuando nace Yeshua. Y si usted le da un vistazo así simple vista, ponga atención,
de octubre hacia adelante, empiezan a caer las primeras lluvias en Israel. Y no creo que las lluvias, los pastores hayan estado ahí todos lloviendo, cuidando al redil, a las ovejas recién paridas, porque las ovejas en Israel nacen en este periodo. Pongan atención a eso. Pastoreo de verano. Pastoreo de verano. Y justo llega hasta Sucot, el pastoreo de verano. Ha nacido el Mesías. Y se los dice. Y aconteció que estándose ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y Dios a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, porque estaba repleto el hostal. Porque en Sucot todos van a Jerusalén. Entonces está lleno. No tuvieron dónde quedarse. Porque es y parte del mandamiento era que tú moraras en un azúcar, en un pesebre también, dígame. ¿Qué es un pesebre? Si usted piensa un pesebre, mira, así con el pensamiento solamente secular, ¿qué le ponía de techo al pesebre? Dígame. Hermana, dile cuando tú hacías el pesebre, ¿qué le ponías de techo? Hasta el día de hoy el pueblo de Israel el azúcar pone en los cielos de paz. Vi un azúcar gigante de 5.000 personas. 5.000 personas, dice, era un gigante. Era gigante. Amén. Había pastores en la misma región. Cuando estaban los pastores, aquí, en este blanquito que usted a lo mejor no alcanza a ver, dice pastoreo de verano. Para los que no veían de atrás, la hermana Pamela, yo sé que lo veía. Pastoreo de verano. Terminas y Yeshua. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Querido hermano, si está lloviendo, tú no te quedas de vigilia afuera. Para los que inventaron que Yeshua nació por acá, querido hermano, que los pastores andaban con enfermedad. Ahí no nacen, ahí no hay que cuidar, están guardados los rediles. Es solamente para que veamos el contexto bíblico y cómo la escritura cuando la estudiamos nos va mostrando todo, te va señal tras señal, revelación tras revelación. Entonces, guardar la vigilia en la noche y aquí un ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Para qué? Para que ellos fueran a visitar a Yeshua que había nacido. Amén. Bendito sea Él por siempre y para siempre. Amén. Ya. Ahora les voy a dar mi texto directo de... Este es un escrito, ¿por qué entonces? ¿A quién se le ocurrió celebrar Navidad y decir que Jesús nació el 25 de diciembre? Y vamos a leer un texto tal cual lo tienen escrito tanto enciclopedias católicas como libros históricos en cuanto a la historia de cómo Roma adoptó parte de la fe cristiana, pero manteniendo sus tradiciones paganas. Y aquí tenemos que ir sí o sí a Constantino. Yo sé que muchos, sobre todo en las redes, no, es que nosotros no celebramos con ese sentido la Navidad, querido hermano. La verdad es una sola. Ya cuando nosotros tratamos de con ciertos pensamientos encubrir la verdad, ya no sería verdad. Y lo importante es el fondo. Porque esto es historia. Constantino es el primer emperador cristiano. Y lo hago entre comillas porque al final él siempre veneró a su Dios. ¿Ya? Es que muchos se basan en eso. De por sí, algunas veces escuché tras los púlpitos hablando como prácticamente este es el momento en que Roma realmente adoptó la fe en Dios. Queridos hermanos, ellos para no perder su popularidad, siempre Roma fue una nación politeísta. Tenía muchos dioses, idólatra.
siempre tuvieron imágenes. ¿O usted cree que es Pedro realmente el que está ahí ahí en Roma, en el Vaticano, el que está sentado? Nunca fue Pedro. Lo sacaron del pabellón de los dioses griegos. Entonces ya tú te vas a llamar ahora Pedro. Queridos hermanos, Constantino, y estos son historiadores, que él toma el cristianismo como un sustituto de la tradición pagana que tienen ellos de venerar, les voy a decir algo, al sol. Veo que en todas las culturas, griegos, egipcios, romanos, incas, mayas, aztecas, todos veneraban al sol. Todos. Y fíjense que siempre coincidían en un mes del culto al sol, que era el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque existen los solsticios, donde está el día más largo que la noche. Por lo tanto, en sus cabezas ellos piensan que como el día era más grande, el sol vencía y ahí aparece pensaban ellos nuestro Dios Sol. Y tenían muchas variaciones de nombre. Bien, entonces, hay historiadores y filósofos como Voltaire, no obstante aseguró que Constantino no era cristiano y no sabía qué partido tomar ni a quién perseguir. Todo esto lo hacen por conveniencia. Obviamente una nación que por siglos fue idólatra y ahora se hace cristiana y tiene que adorar a un solo Dios, no calzó mucho para ellos. Siguieron su culto, pero los fueron transformando. ¿Saben lo que apareció ahí? La Eucaristía. ¿Saben lo que apareció ahí? El culto ya no debe ser los Shabbat, debe ser el domingo, porque el domingo es el día venerable para el Dios Sol. Díganlo en inglés, Sunday. Sunday. Día del sol. Entonces, ¿por qué se relaciona a Yeshua con esto que ni siquiera estuvo cerca de nacer ahí? Porque algo tiene que quedar firmado esta noche. Hay un día y hay un mes que no nació Yeshua nuestro Mesías. Y es el mes de diciembre, el 25, precisamente. No nació ahí. Él fue educado, Constantino, estamos refiriendo. En el 321, Constantino dio instrucción a los cristianos y los no cristianos que debieran estar unidos, o sea, todos juntos, ecuménicamente, todos juntos vamos a hacer los cultos, no los sábados, los días domingos. Querido hermano, estamos en el 2025 y esta tradición sigue estando vigente. Porque lo estableció Constantino, un emperador pagano que adoptó el cristianismo. Mira, ¿dónde sacó eso el pastor? Eso está escrito, querido hermano. Es historia. Es historia, queridos hermanos. Y lo primero que cambia es el tiempo de Dios. De por sí hay monedas del siglo III que usted va a ver a Constantino con una aureola solar aquí, con los rayos del sol llegándole. Porque siempre tuvieron estos delirios de creerse dioses. Estoy hablando de Constantino. De por sí en el museo allá en Jerusalén encontraron monedas y las tienen de muestra. Y sale la cara de Constantino con el sol en su cabeza. ¿Por qué lo veneraban? Y aquí empieza a hacer los cambios. Liturgia católica, queridos hermanos. Aquí hay que ser sincero y claro. Dios le comentó su palabra al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel para que Israel sea luz a las naciones, no a los romanos. ¿Ustedes se preguntaban por qué la misa siempre la hacen en latín? Para que no fuera en hebreo. Para que no fuera en hebreo. ¿Usted sabe por qué cambiaron el culto al domingo? Para que no fuera el sábado. Porque desde ese entonces, vamos a ver otro tema en Shekinah Seré, que ya se está preparando un tema bastante revelador de cómo
Dios desde el principio empezó a anunciar este tiempo del fin y estas cosas de las cuales debemos limpiarnos. Querido hermano, un emperador pagano establece el culto el día domingo, le guste a quien le guste, la palabra nunca, Yahweh nunca cambió el sábado por el domingo, nunca. Ahora si me van a citar Hechos 27, en su Biblia márquelo de inmediato, porque los discípulos se reunían, Shabbatón, la palabra griega escrita ahí es Shabbatón. No que los discípulos se reunían el primer día de la semana. No, queridos hermanos, el texto griego dice Miatón Shabbatón, uno de los sábados. Le voy a pedir a mi esposa, por favor, que lo lea. Esto no lo tengo anotado, se lo estoy comentando. ¿Qué dice esposa, por favor? Deténgase ahí. ¿Usted cree que los discípulos partían el pan el día domingo? Porque está bien sabido que el séptimo día de la semana es el, dígalo conmigo, sábado. Sábado. Los discípulos partían el pan el domingo. El texto griego, y voy a citar el códice Aleppo, son de los más antiguos que hay ahí, y de por sí usted lo va a ver en la revisión de 1569, que es la Biblia del oso, usted va a ver reunidos los discípulos uno de los sábados para partir el pan. ¡Wow! Asombros. De por sí ese texto, esa traducción en Reina Valera 1960, fue cambiada intencionalmente para decir que los discípulos se reunían el domingo. Falso. No se reunían el domingo. El texto griego ahí dice claramente miatón Shabbatón. Miatón domingón. No dice eso. Sábado. Es que estoy tratando de buscar el sentido. Si es el asunto de justificar algo que dijo una persona. ¿Ya? La fecha 25 de diciembre, que se correspondía con el solsticio de invierno y que era festejada como la fiesta del Solis Invictus. Eso no parece hebreo, hermano, Solis Invictus. En latín. De por sí, hasta el día de hoy, se usa el latín como la lengua sacra. Hagamos canto gregoriano. Dios hermano. El libro de Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, dice: aquí nos detengamos en unos caminos y miremos la senda antigua. Y la senda antigua es lo que siguieron nuestro maestro, nuestro Mesías, Yeshua, Hamashiach, y sus discípulos, los apóstoles, los profetas, lo que siguió Moisés y el pueblo en el desierto. Esa es la senda antigua, ese es el Derek que debemos seguir. No el que estableció un pagano. Usted sabe que la primera aparición de Constantino, después que se convirtió al cristianismo, se vistió con una túnica blanca de oro, parecía diva. Ponga atención. Así no. Yo he visto a personas vestidas así, bueno, pero no es el caso. Entonces, era adorador del sol, entonces dijo: ya adoramos el domingo y vamos a adorar todos el 25 de diciembre al sol. Lo interesante es que lo hagan algunos con buenas o con malas intenciones, eso lo va a juzgar Yahweh, lo va a juzgar con su palabra. Lo interesante es que ustedes ahora sepan qué opinan Yahweh de la veneración o el culto al sol, en cualquiera de sus áreas. ¿Por qué, querido hermano, si vamos a empezar con ese pensamiento, ¿cómo se llama? Un poco elemental, y no es la idea ofender a alguien, sino elemental, de que, es que yo pienso, es que yo lo hago con otra intención. Pero, querido hermano, Dios nos está diciendo explícitamente en Éxodo 20, en Levítico 23, y acabamos de leer Hechos 27, que hasta los discípulos seguían guardando el Shabbat porque es un mandamiento sempiterno. Sempiterno.
Entonces no se trata de lo que piensa cada uno. ¿Y por qué tantas iglesias lo hacen, querido hermano? Muchas iglesias. Dios nos está abriendo los ojos y están volviendo a la palabra. Y bendito sea el Señor. Porque allá le vamos a dar cuenta. Usted no le va a dar cuenta a un hombre. Usted no me va a dar cuenta a mí. Usted le va a dar cuenta al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Le va a decir, yo te di un día, ¿por qué no cambiaste? ¿Por qué le creíste a unos mentirosos que dijeron que el día había cambiado? Y ese mentiroso en el concilio de Nicea. Esto está escrito realmente, cardenal católico J.H. Newman en su libro, está en inglés, no lo voy a leer en inglés, amén. Doctrina cristiana. Queridos hermanos, se basa en base a eso. 25 de diciembre nace Jesús, según ellos, y el domingo es el día que se debe adorar. Todo eso detrás del culto al sol, oculto detrás. Pero no está tan oculto tampoco, porque si usted ve, ¿a quién está orando? ¿O idea mía o es un sol? ¿Por qué los vitrales siempre veo el sol? ¿Por qué a todos los santos lo ve con una aureola, un disco solar en la cabeza? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Queridos hermanos, ¿qué opina Yahweh? Ahora veamos lo que opina Yahweh de todo esto. Que dice, no seas alzando tus ojos al cielo, viendo el sol y la luna y las estrellas, y a todo el ejército del cielo, seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Dios lo ha concedido a los pueblos debajo de todos los cielos, más a vosotros, Yahweh os tomó y os ha sacado de horno de hierro de Egipto para que seáis por pueblo, por heredad, como en este día. Sigamos. Deuteronomio 4, 19 y 20. Vamos a ver qué pasa cuando aparece un rey en Israel que ama la palabra de Yahweh y guarda el mandamiento. Josías, en hebreo Yoshiyah. ¿Qué hace Josías? Según el libro de Reyes, quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos y en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, ponga atención, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Los destruyó a todos Josías. Porque, querido hermano, lo que pasa ahora no es nuevo, la adoración al sol. El enemigo, Yahweh lo reprenda, siempre ha metido su cola de flecha para engañar. Y Dios te está trayendo la verdad. Amén. El pueblo de Israel también fue engañado en un tiempo. Y tú también los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado, ¿a quién? Al sol. Voy a culto al sol. Qué simpático que para mí el sol significa Dios. No es Dios el sol. Yahweh creó el sol. Dijo, hágase la luz y creó las estrellas. Él puso una lumbrera mayor y menor. Pero ¿saben lo que empezaron a venerar al sol? Junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. Tenían hasta carros que tenían simbología y tenían señales del sol, las cuales Dios no les mandó a hacer. Querido hermano, no hagan lo que Dios no les mandó a hacer. Pero de él haciendo lo que no, de la religión, querido hermano, hemos hablado su palabra y nos dice constantemente la verdad y nos ha dejado registros de que esto ha pasado antes. Ha pasado antes, querido hermano. Y pasó el pueblo. Entonces Dios me dijo en Ezequiel en el capítulo 8, dice, Dios me dijo, mira, hijo de hombre, ¿ves esto aún?
pues verás cometer mayores atrocidades. Yahweh estaba horrorizado, querido hermano, y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo, el vestíbulo del altar, y había 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol. Estaban dándole la espalda al templo de Yahweh y veneraban el sol. Pues eso pasó hace tiempo. No, querido hermano. Muchos hoy le dan la espalda a las cosas santas y siguen venerando al sol. No importa lo que significa para ti, si Dios ya dijo que es malo, Amén. sácalo. Amén. Dios te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y seréis verdaderamente libres, dijo nuestro maestro. Me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones que también han llenado la tierra de violencia y no dejan de provocarme. Mira cómo me enardecen, pasándome por la nariz sus pestilentes ramos. Pestilentes ramos. Por eso voy a actuar con furor, no les tendré piedad ni compasión por más que me imploren a gritos. ¿Por qué? Porque insisten en adorar al sol, querido hermano. Dios nos está abriendo la puerta para salir de cosas idólatras y nos da la memoria de muchas cosas que necesitan ser cambiadas. A ver, ¿qué vemos en común en cada una de las imágenes? Porque estaba fue Constantino. Sol, sol. Ahí está Constantino. Que tiene en la cabecita un disco solar y las rayos egipcio. Pero esto no está encubierto. Mire lo que dice aquí. La religión cristiana es una parodia de la adoración al sol en la cual se puso un hombre que llamaron Cristo en el lugar del sol y le ofrecieron adoración que originalmente ofrecía al sol. ¿Es verdad? Pusieron que nació el 25 de diciembre. Les voy a decir más. Dicen que resucitó un domingo. Dicen que resucitó un domingo. Y yo no resucitó un domingo, pero eso lo vamos a ver en el tema. Amén. No resucitó un domingo. Ninguno de los cuatro evangelios dice eso. Ahora, si alguno lo quiere creer por tradición, ¿por qué ponen las tradiciones sobre el mandamiento de Dios? Eso es un principio elemental que debemos comprender. ¿Ya? Solamente les mostré una imagen ahí. ¿De dónde viene la adoración al sol? La adoración al sol viene desde Nimrod. Fíjense que el primer libro de la Biblia, Nimrod, es el nieto de Jafet, de Cam, perdón, me equivoco, no Jafet, de Cam, uno de los tres hijos de Noé. Y recuerde que Cam hizo algo bien malo. Vio a su papá desnudo y se burló de él. Recuerde que Noé había plantado un viñedo, hizo vino y le quedó muy rico el vino, parece dulce y se emborrachó. Bien. Y Noé, cuando se enteró lo que había hecho Cam, porque incluso llamó a sus hermanos para que se burlaran junto con él, dice la escritura que Sem, el justo, y Jafet, con la cabeza hacia atrás, mirando hacia otro lado, fundieron a su padre. Sin embargo, Cam hacía risas y se burlaba de él. Bien, entonces Cush engendró a Nimrod, este comenzó a ser el poderoso en la tierra, querido hermano. Nimrod nunca fue bueno, nunca fue bueno. Este vigoroso cazador delante de Yahweh, servía a Yahweh. No, queridos hermanos, de por sí el texto, en su esencia, dice que él estaba en la cara de Yahweh. O sea, siempre en oposición a lo que Dios decía. En rebelión, querido hermano, nunca en algo bueno. Fue la cabecera de su reino Babel, por lo tanto, él es el que empezó a introducir históricamente y bíblicamente la veneración y el culto ¿a quién? Al sol. Al sol. Y ahí esto le van a tomar, no sé si le alcanzan a tomar imágenes, ¿ya? Pero aquí tomo de
de las historias, porque hay muchas historias en cuanto a Nimrod, a su consorte, que era Semiramis, que cuenta cómo se empieza a venerar al sol según las escrituras y cómo nos enseña esto históricamente, porque a nosotros, a este continente, nos llegó mucho esta historia, pero en Medio Oriente es bien sabido cómo Nimrod no solamente estableció un sistema político religioso de veneración al sol, veneración al sol, queridos hermanos. Y él funda, dígalo conmigo, Babilonia. Es decir, el principio de su reino fue Babel. Babel significa confusión. ¿Y cómo nos va a crear esta confusión? Si hasta el día de hoy tenemos, a muchos están en esa confusión y en ese problema de que sirvo a Dios, no sirvo a Dios, sirvo a lo que hacen los demás o sirvo a lo que dice la Escritura, querido hermano. Aunque la respuesta es sencilla, muchos aún no se pueden soltar. Yo sé que muchos tienen sentimientos ligados con cosas tan sencillas como la Navidad, pensando que es algo bueno porque se reúne la familia. Luego te da 7, 9, 10 fiestas para que te reúnas con la familia. Cada Shabbat te reúnes con la familia. Yo sé que hay cosas que se han ligado en nuestra mente, en nuestro corazón, porque lo vimos desde chico y de repente sintetizamos todo diciendo por qué todos lo hacen. Y yo, bueno, muchos son también los llamados, son pocos los escogidos. Y el escogido tiene una diferencia al llamado, es el que obedece la palabra de Dios. Es el que obedece. Ahí se cuenta un poco la historia de Semiramis y también de su hijo, que lo vamos a ver una vez más, citando las escrituras en el libro de Ezequiel, que es Tamuz. Diga conmigo Tamuz. Luego sí, lamentablemente dentro del calendario hebreo hay un mes que se llama Tamuz. Nimrod muere, toma el control de su esposa, posteriormente ella se embaraza supuestamente de forma milagrosa. ¿Sabe cómo se embarazó? Los rayos del sol. Raro. ¿Sabe para qué? Para poder validar que su hijo era la encarnación de su esposo muerto. Y aquí usted va a ver algo que lo vamos a ver repitiendo. No sé si alcanzan a distinguir la figurita antiquísima. Es una mujer con un bebé, pero no tiene nada de malo. Tipo, no tiene nada de malo hasta que esa imagen era una imagen de culto. ¿Me está siguiendo, cierto? Una mujer y su hijo en brazos. A ver, y si eso lo viéramos en otras cosas. Primero hablemos de Tamuz, antes que me salte eso. Y me llevó a la entrada de la puerta, de nuevo el profeta Ezequiel, a la casa de Yahweh, que está al Aquilón, y aquí mujeres estaban allí sentadas llorando por Tamuz. Creo que a eso le llaman cuaresma. ¿A dónde la escritura te dice que tiene que estar 40 días de luto? ¿No saben a quién estaban adorando? Al hijo de, de esta mujer, que era consorte de Nimrod. Esta historia es muy sabida. Abominaciones mayores que esta. ¿No ves, hijo de hombre? Aquí pasa, vamos a hacer una cosita bien rápido. Puras figuritas. ¿En qué se parecen todas las figuritas? Egipcia, hindúes. Esta última, usted va a conocer más esta última. Recuerde que cuando Nimrod formó Babel, Dios descendió a la tierra y los dispersó por toda la tierra, por lo tanto la veneración al sol, todo el de todo el paganismo se extendió por toda la tierra. Por eso te va a ver en culturas aquí en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia Medio, en Oriente Medio, adoraban lo mismo, al sol. ¿Adoraban a quién? A la madre y al hijo. Por eso puse un ejemplo para que entendamos
cómo esto se va encubriendo, se extiende por todo el mundo. ¿Ha visto alguna de esas imágenes ahí? Sí, sí. No son selfies que se sacaron, eran imágenes idolátricas. Imágenes idolátricas. Y algunas las va a ver todavía, repitiéndose constantemente. Ya bueno, libre de todo eso, como siga librando y siga librando a su pueblo a lo largo de toda la tierra. O sea, que Dios no te mandó a hacer. Dios te mandó a buscarle a Él. Síganme como yo les digo que me sigan. Hagan lo que yo les digo que hagan. Esa era parte del pacto. Queridos hermanos, parte del pacto es hagan todo, obedezcan todos los mandamientos que yo les digo y nos ponemos a hacer figuritas y adorar. Ah, pero que yo no sabía. Bueno, ahora lo sabe, hermano. Y Yahweh es poderoso a través de Yeshua para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bueno, entonces, si Yeshua no nace un 25 de diciembre, veamos que él sí nace un 25 de diciembre. Aquí se está celebrando de verdad. Dionisio, Heracles, Horus. Bueno, representa todo lo que dice. Vita. También tenemos Jesús. Es una forma irónica, queridos hermanos. Yo sé que a lo mejor algunos se pueden molestar, pero le estoy diciendo, Yeshua, Jesús no nació el 25 de diciembre. Ya vimos de dónde salió esa historia. Esa historia, ¿de dónde salió? Y aquí no hay un asunto que se van a traumar los niños, o que va a pasar porque le vamos a quitar la Navidad. Es prácticamente el mismo argumento absurdo de que ahora vamos a seguir las órdenes que están en Levítico 11, de Kashrut, que vamos a comer ahora. Muchos han dicho eso, he pensado que vamos a comer ahora. Como si nuestra dieta hubiera sido un puro animal inmundo. Desde tiempos antiguos se introdujo la adoración al sol, lo cual ha variado según la cultura, pero el mensaje y significado es lo mismo. ¿Sabe lo que es? Abominación. Diga conmigo abominación. Abominación. Es la palabra más fuerte que usa Yahweh para decir que todos los que practican esas cosas le dan asco. Pero Dios quiere limpiarte y dejarte limpio. Amén. Porque la palabra te santifica. Amén. Y Yeshua te redime de todo pecado. Amén. Dice Deuteronomio 12, estos son los estatutos, los derechos que cuidaré de poner por obra en la tierra que Yahweh tu Dios de tus padres te ha dado para que la poseas. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra destruiréis enteramente todos los lugares donde la gente que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses. Dios no quiere que nada de lo que se hacía para venerar a otros dioses lo traigamos para el culto a él. Nada. ¿Entendemos eso, cierto? Amén. Nada. Absolutamente nada. Derribaréis sus altares, quebraréis sus imágenes, sus bosques consumiréis con fuego, destruiréis la escultura de sus dioses, extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar. No haréis a Yahweh vuestro Dios. Mas el lugar que Yahweh vuestro Dios escogiere de toda vuestra tribu para poner allí su nombre, para su habitación, esa buscaréis y allá iréis. Yahweh lo determina. ¿Dónde pone su nombre? Bueno, no podía faltarme la verdadera historia del culto al árbol. Porque por si usted no lo sabía y ahora lo va a saber, el culto al árbol existe de muy antiguo. Y justo también hay que armar un arbolito por 25 de diciembre. Ahora, si ustedes quieren creer que Coca-Cola es que realmente insertó el árbol de Navidad, o algunos monitos animados que dicen la verdadera historia del árbol de Navidad, es una historia que parecen buena y tierna,
El punto es por qué tienes un árbol adentro de tu casa y lo adoras y lo veneras, lo decoras y te inclinas a él y todo eso, eso que Dios no nos mandó. Y para hacer un azúcar, hacemos problemas, pero para algo 3 metros del árbol, verde, decorado con una estrella en la punta y un pesebre así chiquitito. Dígame que no ocurrió. Pero ¿saben? Algo que aprendí yo. Yo siempre, la verdad en un momento duele, pero está en juego tu vida eterna. Amén. Está en juego tu salvación. Justicia. Entonces, por tanto, hijo de hombre, ahora la casa de Israel y le hacía dicho, ya el Señor aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron contra mi rebelión. Yo no metí a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, que les había de dar, y miraron a todo collado alto y todo árbol frondoso o árbol espeso, y allí sacrificaban su hijo. Yo no sacrificaba a nadie, yo no mataba a nadie. Querido hermano, estamos hablando de los símbolos que se ponen. De por sí el culto al árbol está ligado con un personaje y un dios antiguo que es Estartella, o lo reprenda. Por eso Yahweh, ponga atención en esto, Yahweh prohibió al pueblo de Israel cerca del santuario, y yo debo ver que eso obviamente no se respeta ahora. En el templo de Yahweh, en el monte del templo, no tenía que haber ningún árbol, ninguno. ¿Por qué? Es bien sabido históricamente y bíblicamente que el culto a los árboles era muy común. De por sí Yahweh le dice en el libro de Oseas a Israel: tú te prostituiste y te echaste como una ramera debajo de todo árbol frondoso. ¿Y por qué él usa esa alegoría? Por el culto al árbol. ¿Cómo dice, cómo va a ser tanto? Judá hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho, sus pecados que cometieron, porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas y imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Un árbol frondoso está hablando de hoja perenne, que quiere decir hojas siempre verdes. Y usted va a ver que ciertos árboles son de hojas siempre verdes. Yahweh prohibió en su culto, el culto santo de Yahweh, por cualquier de estas prácticas. ¿Oh? Se parece un árbol. Lo venera. Lo venera. Desde el tiempo antiguo ocurrió. Queridos hermanos, lo que antes fue, volverá a ocurrir. Lo que sucedió, sucederá de nuevo. Tenemos que despojarnos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hacernos libres. Lo único que te ata a las cosas paganas pueden ser recuerdos, sentimientos, pero escúchalo bien, está en contra de la voluntad de Dios. Y Dios nos invita a despojarnos. Yeshua, según las Escrituras, nace el 7º mes del calendario bíblico. Los que nacieron en diciembre tienen que ver con el culto solar. ¿Está siguiendo? Y queridos hermanos, quiero que entiendan también que reunirse el domingo no es pecado. Pero sí estaría malo que tú digas, y en la Escritura dice que Dios cambió el sábado por el domingo, porque no es cierto. Pero que Dios fue continuo y eso está bien documentado. Los discípulos tampoco se reúnen un domingo. Ahora no quiere decir que no, pero es el punto de una ofrenda. No, es el cambio. Es tratar de transformar algo que Dios hizo santo y que alguien lo cambió. ¿Por qué está escrito ser santo? Porque yo soy santo, y si invocáis al Padre, que sin excepción de personas juzgas según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste por tradición ¿de quién?
de nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, Dios nos llama a santidad. Y la santidad es que tú haces y hacemos todo lo que Dios dice, cuando Dios lo dice, y con las cosas también que dice. Si no lo dice, no lo haga. Y ahora sí, llegamos al final. Ya estamos listos. Después de estas cosas, el último libro de la Biblia, ya conectamos que todo el culto al sol se conecta con Babilonia. Amén. El culto al sol se conecta con la tradición babilónica. Amén. ¿Cuántos lo pueden decir? Tradición babilónica. Tradición babilónica. Mira lo que profetiza Juan en la isla de Patmos. Después de estas cosas vio otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída, caída de Babilonia la grande. Dios, hermanos, siendo se escribió en el año 100, Babilonia había sido destruida ya 600 años antes. Babilonia ya no existía. Pero Juan está profetizando de la Babilonia espiritual que ha seguido hasta el día de hoy en el culto al sol y el paganismo, tratando de meterlo en medio del pueblo santo de Yahweh. Pero Yahweh te empezó a llamar, Yahweh nos empezó a llamar a volver a su palabra y al mandamiento. Y ahora te va a pensar por qué era tan importante para el enemigo que el pueblo cristiano sacara la Torá de la Escritura, sacara la práctica de la Torá de sus vidas. ¿Me estás siguiendo? Porque ahí están las instrucciones. Ahí te dice: no se les vaya a ocurrir adorar al sol. No se les vaya a ocurrir poner arbolitos frondosos, celebrando. Con su palabra, amén. Porque todas las naciones han vivido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la abundancia de sus deleites. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades. Babilonia representa todo el sistema idolátrico y veneración al sol. Lo sepan algunos o no lo sepan. Ay, que yo no sabía. Yo puedo estar haciendo algo mal sin saberlo, sí. Pero Dios te está dando la oportunidad de volverte. Te está dando la oportunidad de que dejes todo lo que ¿ven? Terminamos con esta dios. El Mesías santo, cordero inmolado, no vino a nacer en un día pagano, ni tampoco se trata de que cada uno lo interprete como se lo ocurre. Él vino en un tiempo santo. Todo lo demás ya está escrito en la palabra. El culto a los árboles, el culto al zodiaco, a las estrellas, a los árboles. Dios no limpia. Porque está escrito: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y seréis verdaderamente libres. Yo te he dado fiestas santas y elevadas que te conectan con el Eterno, que no traen opresión, que no traen esclavitud. Porque todo aquel que hace y practica pecado es esclavo del pecado. Pero Dios nos ha llamado a libertad. Andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Y bendito sea Yahweh Eterno por eso. ¿Ven? Y es todo lo que tengo que decir, ¿verdad? Esta noche nos necesitas tomarlo y transmitirlo a tus generaciones posteriores con valentía, con coraje, con determinación y con denuedo. ¿Saben por qué? Porque tú dices: el reino de los cielos sufre violencia
Y no dice los valientes. Y dice, y solo los violentos lo arrebatan y seguir en Babilonia. ¿Y sabe lo que dice Yahweh? Salir de ella, pueblo mío. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Levante su mano todo aquel que es pueblo de Dios. Y póngase de pie. Muy bien, Rebeca, mira el pueblo de Dios más pequeñito que hay aquí. Cierre sus ojos, levante sus manos. Y todo aquel que es pueblo de Dios, aquí, hoy, vamos a hacer esta declaración. Vamos a sacar Babilonia de nuestro corazón. Porque no queremos abrir puertas a maldiciones ni en nuestra familia, ni en nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Es más, al cerrarle la puerta a Babilonia, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a abrir puertas a bendiciones desde ya. Desde ya. Levante su mano derecha y diga conmigo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, esta noche asumo y recibo tu palabra impartida. La tomo en mi corazón, en mi mente y la adopto para ejecutarla en mi vida. Y ahora declaro y saco a Babilonia de mi mente y de mi corazón. Saco a Babilonia de mi vida, de la vida de mi descendencia. En el nombre de tu Hijo, el Mesías, pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua el Mesías, soy libre de todo yugo de Babilonia. Soy libre de todo yugo de paganismo. Soy libre de todo yugo de esclavitud. Indicó mi alma y corto todo lazo que alzó mi alma al vuelo. En el nombre de Yeshua. Soy libre. Soy Señor. Entonces, bueno, usted sabe cuándo sí nació su Mesías.